Te relato esta anécdota que ocurrió en un pueblo de San Luis Potosí, donde trabajaba en una empresa. Esto fue en el año 2012. Dando un poco de contexto, esta empresa, con más de 100 años de antigüedad, contrataba mucho personal foráneo, a quienes ofrecía alojamiento y comida dentro de sus instalaciones. En aquel tiempo coincidimos un grupo de jóvenes, mujeres y hombres, que siendo vecinos, los fines de semana salíamos a pasear al pueblo y a veces hacíamos carnes asadas en el jardín común de los cuartos donde estábamos asignados. Recuerdo que ese invierno llegó una nueva compañera, una chica con la cual no convivíamos mucho, ya que tenía un bebé de pocos meses de nacido. Ambos vivían solos igual que los demás. La señora de la limpieza, a quien llamaré Doña Mary, la ayudaba a cuidarlo. Doña Mary, como prácticamente todo el pueblo, era bastante religiosa y supersticiosa, creyente y temerosa de leyendas locales como las de nahuales, vampiros y brujas. Aquí es donde las cosas se ponen turbias, ya que, aunque la mayoría de nosotros no éramos supersticiosos, indudablemente empezaron a ocurrir cosas raras en cuanto el bebé llegó a vivir al complejo con el resto de nosotros. A mí personalmente me contaron dos de mis compañeros que estaban experimentando parálisis del sueño y escuchaban voces en habitaciones vacías. Otro compañero me platicó que la luz de su baño se prendía y apagaba sola. De hecho, mientras hablábamos en el pasillo, me señaló con la mirada hacia su ventana y me dijo, ¿viste? Se acaba de prender y apagar. Le respondí, sí, como si alguien nos estuviera escuchando. Otra compañera, que se levantó muy temprano un día, nos contó que, al salir a trabajar como a las 5 a.m., juró haber visto la silueta de un trabajador caminando a lo lejos, sin cabeza. Dijo que comenzó a rezar para calmarse y siguió su camino tratando de aparentar normalidad. En cuanto a mí, que siempre he buscado explicaciones lógicas antes que paranormales, empecé a escuchar por las noches pisadas sobre el viejo techo de adobe de las habitaciones. Le comenté a los vigilantes y me respondieron que probablemente se trataba de tlacuaches grandes que abundan en la región, hasta que una madrugada fría, alrededor de las 2 a.m., me despertaron unas pisadas mucho más fuertes. Fue tan intenso el ruido que juro que imaginé que una persona había aterrizado volando sobre el techo. Medio despierto, creo haber dicho alguna mala palabra, pero entonces escuché claramente el clic del interruptor del calefactor eléctrico que tenía encendido. Se apagó solo. Lo único que pude hacer fue taparme con la cobija y tratar de no pensar en lo que acababa de escuchar y ver. Para ese entonces, Doña Mary había intentado convencer a la mamá del bebé de que lo bautizara en la iglesia del pueblo, porque, según ella, las brujas iban a rondarlo sin descanso para llevárselo. En una ocasión escuché que la regañaba por tender la ropa del bebé en el tendedero común, ya que con esa acción llamaba a las brujas. También había colocado tijeras, tapado espejos y realizado otras acciones similares, pero las actividades paranormales no hacían más que incrementarse. Finalmente, varios de nosotros coincidimos un viernes de descanso y decidimos hacer una carne asada, asar elotes al carbón y comprar algunas cervezas. Usamos la zona del estacionamiento común, que está justo en medio de todas las habitaciones del complejo. La mamá del bebé y el niño estuvieron un rato conviviendo con nosotros, hasta que se hizo más tarde y la mayoría se retiró, incluyendo ellos dos. Solo quedamos 5 compañeros, escuchando música, platicando y tomando. La estábamos pasando bien, hasta que alrededor de las 2 de la mañana se escucharon unos ruidos horribles en lo alto de los árboles, unos pinos, del jardín. Al principio sonaban como gatos peleando, pero luego se transformaron en el llanto de un bebé en agonía. En automático nos pusimos alerta. Empezamos a gritarnos entre nosotros. «Güey, otra vez es la bruja, güey. Groserías, güey. Grítale». Todas las groserías que te sepas. Las leyendas cuentan que si maldices a las brujas, se van. Y eso fue lo que hicimos. Comenzamos a gritarle de todo. Yo sentía una gran presión en los oídos, como si estuviera en un trance,
en un sueño, como si no estuviera ahí realmente. Y entonces lo vimos. Los 5 lo vimos. Un enorme guajolote, el más grande que he visto en mi vida, aterrizó frente a nosotros, aleteando desde la punta de los árboles, llorando como un bebé. El patio estaba bien iluminado, así que lo pude ver con claridad. Era negro cenizo, como cubierto de polvo de carbón. Tenía el plumaje esponjado, lo que lo hacía ver aún más grande. Cayó junto a una camioneta tipo estaquitas, y me dio la impresión de que cubría completamente la caja de la camioneta. Quiero mencionar que lo que más miedo me dio en ese momento no fue la criatura en sí, claramente no era un guajolote normal, sino su estruendoso y poderoso grito. No era humano ni animal, era algo que te daban ganas de correr sin mirar atrás. Pero no lo hicimos. Nos dio tanto pánico que le lanzamos piedras, latas, incluso botellas de cerveza de vidrio, mientras seguíamos maldiciendo. El guajolote, en cuanto tocó tierra, salió corriendo hacia la oscuridad a una velocidad imposible y desapareció de nuestra vista. Finalmente, nos calmamos después de un rato. Al día siguiente fuimos sancionados por la empresa debido al ruido que hicimos y a toda la basura y vidrios que dejamos tirados. Uno de mis compañeros mencionó el tema, a lo que le respondieron que era imposible que un guajolote hubiera entrado al complejo debido a las enormes rejas y bardas que lo rodeaban. Como ya mencioné, lo que más pánico me causó fueron los gritos de la bestia. Ahora, con el paso de los años y después de leer relatos de ustedes como comunidad y sus experiencias con brujas, quiero entender que el ataque directo de una bruja es como un ataque psíquico, como una parálisis del sueño. No puedes pensar, no sabes si estás soñando o despierto. Tu cuerpo no responde como debería. Mis oídos me dolían por la presión intensa y mis ojos se llenaron de lágrimas. Reaccioné por puro instinto y adrenalina, y mis compañeros también. Afortunadamente, éramos varios en ese momento. Por cierto, solo los que estuvimos presentes lo escuchamos. Todos los que ya se habían retirado, incluyendo al bebé y su mamá, estaban profundamente dormidos. Al día siguiente, ninguno recordaba haber escuchado nada. El regaño por los ruidos y gritos vino de otras casas mucho más lejanas, a más de 500 metros de donde estábamos, como si, repito, una fuerza hubiera mantenido dormidos a los más cercanos. La verdad, no encontré una razón lógica a todos estos sucesos. No puedo explicar lo que viví, pero la gente del pueblo siempre ha dicho que las brujas quieren llevarse, o incluso acabar con la vida de los bebés. Epílogo. La madre del bebé pidió un permiso, y ambos se ausentaron por un tiempo. Cuando regresaron, el niño ya estaba bautizado. Desde el día en que se fueron, las actividades paranormales cesaron. Bueno, en una empresa tan antigua como aquella donde ocurrieron estos hechos, existen otras historias paranormales. Pero eso será tema para otra ocasión. Esto ocurrió en una comunidad de Guanajuato. Prefiero no mencionar el municipio para no comprometer al propietario del terreno, a quien llamaré José, ya que se trata de un asunto que él no desea hacer público. Para dar algo de contexto, su terreno se encuentra al pie de un cerro y al otro lado está la carretera. Hasta hace unos años, la zona no tenía mucha población. Pero eso cambió cuando una constructora intentó adquirir varias hectáreas con la intención de desarrollar un fraccionamiento tipo pueblo mágico, con cabañas y todo. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó debido a conflictos con la compra de los terrenos. A pesar de que no lograron avanzar, ya habían deforestado gran parte del área y nivelado el suelo para comenzar los trabajos. Al cancelarse el proyecto, dejaron la tierra completamente expuesta, con una única cabaña que estaba destinada a ser la casa muestra para potenciales compradores. Con el paso del tiempo, algunas familias comenzaron a llegar a la comunidad. Fue entonces que empezó a circular el rumor de una manada de coyotes rondando los alrededores, especialmente en el cerro. Estos animales siempre habían sido comunes por la zona, pero lo extraño era que ahora se acercaban más a las casas, provocando la pérdida de gallinas y borregos.
José, por su parte, era muy cuidadoso y siempre mantenía a sus animales bien resguardados. Según él, los coyotes solo atacaban cuando encontraban presas sin protección. Una noche, una de sus borregas estaba a punto de parir, pero el parto se estaba complicando. José salía constantemente a revisar al animal cada vez que la escuchaba, balar, por si necesitaba intervenir. En una de esas ocasiones, mientras se encontraba cerca del corral, escuchó un ruido proveniente del campo de maíz. Le pareció extraño, ya que en ese momento solo estaban en casa su esposa y su hijo, ambos dormidos. Pensó que podrían ser coyotes y se quedó en silencio, esperando que se alejaran. Pero pasaban los minutos y el ruido persistía, como si algo o alguien se moviera entre las milpas, sin intención de irse. Cabe aclarar que en esa época no contaban con energía eléctrica, por lo que únicamente tenía la luz tenue de unas lámparas solares. Cuando notó que aquello estaba muy cerca del corral, tomó una lámpara de mano y un bate de béisbol por si tenía que defender a los animales. Dirigió la luz hacia la zona de los sonidos y esperó. Entonces lo vio. Era un animal negro, muy grande, con apariencia de perro. Al verse iluminado, la criatura salió corriendo hacia el maizal. Lo más inquietante vino después. José escuchó cómo las plantas se movían violentamente, como si el viento las agitara, pero también escuchó el trote pesado de lo que parecía un caballo. Sin embargo, él no tenía ni caballos ni vacas, por lo que el sonido no tenía sentido. Quedó paralizado unos segundos. Luego reaccionó y comenzó a alumbrar toda la parcela, buscando alguna explicación. Al dirigir la luz hacia el límite de su terreno en un sendero que conduce a un arroyo seco, que solo lleva agua en temporada de lluvias, volvió a verlo. Esta vez estaba erguido sobre dos patas, justo en la división entre el terreno y el arroyo, donde José había construido un muro de piedra con alambre de púas. Lo más perturbador fue ver cómo esa cosa lo saltaba con facilidad, como si fuera un humano. El miedo lo dominó y corrió hacia su casa. Estaba tan alterado que no lograba meter la llave en la cerradura. Su esposa, al escucharlo, se levantó y le preguntó qué pasaba, pero él no podía articular palabra. Tras calmarse un poco, le contó lo que había presenciado. Su esposa le dijo que probablemente lo había imaginado por el cansancio. Aún así, ambos salieron a reforzar el corral y decidieron esperar a la mañana siguiente para ver si la borrega había dado a luz. Al amanecer, José fue a revisar su parcela. Al llegar, notó varias plantas de maíz rotas, como si algo de gran tamaño hubiera pasado por ahí. También encontró huellas profundamente marcadas en la tierra, señales claras de que el animal, fuera lo que fuese, tenía un peso considerable. El rastro continuaba incluso hacia otras propiedades cercanas. Los vecinos, sin darle demasiada importancia, decían que seguramente se trataba de un coyote muy grande. Con el paso del tiempo, surgieron nuevos testimonios. Un chofer de una constructora que trabajaba en la siguiente comunidad aseguró haber visto, en varias ocasiones mientras subía por la carretera, un perro enorme cruzando de un lado a otro, desapareciendo entre los árboles y los cultivos. Afirmó que no era el único que lo había visto, pero que en la comunidad preferían no hablar del tema. Si alguien lo mencionaba, lo ignoraban o desviaban la conversación. Todo esto tenía su razón. En el pasado, cuando personas ajenas al pueblo intentaron investigar el caso, comenzaron a aparecer por la zona, haciendo preguntas y grabando con cámaras. A los pobladores no les agradó nada esa atención. Se decía que algunos curiosos llegaron a grabar al supuesto ser cerca del arroyo, donde se forma un pozo natural que retiene agua. Según los rumores, incluso captaron el momento en que la criatura se alejaba, pero al ser descubiertos por los lugareños, los corrieron del pueblo a gritos con palos y machetes, les quitaron las cámaras y las destruyeron. «Será mejor que no regresen por aquí», les advirtieron antes de dejarlos ir. Estos relatos circulaban de boca en boca, quedando en el olvido o en el silencio, tal vez por miedo. Lo que les voy a contar a continuación es una experiencia que viví en carne propia, junto a un sobrino,
la noche del 24 de diciembre del año pasado. Aquella Navidad fuimos a la casa de José, quien por cierto es amigo de la familia, a pasar la velada con ellos. Preparamos la cena, hicimos una fogata y nos dispusimos a velar la noche entera. Estuvimos tomando tequila, y como es de esperarse, eso provoca constantes visitas al baño. Para no tener que caminar hasta el baño que está junto al corral, mi sobrino y yo preferimos ir a un lado de la casa, justo frente a la parcela que da al cerro. En ese momento el terreno estaba sin sembrar. Solo quedaban los carrizos secos del maíz y algunas ramas apiladas en montículos. Mientras caminábamos, tomé una de las lámparas solares para probar qué tanto alcance tenía la luz. Comencé a alumbrar hacia los montículos y de pronto vi claramente cómo la silueta de lo que parecía un perro muy grande se movía velozmente hacia la oscuridad, corriendo en dirección al muro de piedra con alambre de púas. Seguí enfocando, con la lámpara, pensando que tal vez se trataba de uno de los perros de los vecinos. Sin embargo, el tamaño y la cantidad de pelo me hicieron dudar. Le comenté a mi sobrino lo que había visto, y él, entre risas, me dijo que seguramente era el alcohol hablando. Aún así, se acercó a ver hacia dónde apuntaba la luz. Fue entonces cuando ambos vimos cómo una cabeza asomaba por encima de la barda. Era la de un perro, pero no uno cualquiera. Tenía orejas largas y puntiagudas, como un Doberman, pero su pelaje era muy denso. Sus ojos brillaban con la luz, dándole un aspecto siniestro. El susto fue tal que solté la lámpara. Al caer al suelo escuchamos un gruñido profundo, extraño, que me heló la sangre. Nunca había escuchado un sonido así. En ese instante sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Todo mi cuerpo me decía que debía correr. Y eso hicimos. Salimos disparados hacia la fogata, donde estaban los demás. Al vernos tan alterados, nos preguntaron qué había pasado. Les contamos lo sucedido y José, con total calma, dijo que probablemente se trataba de un coyote. Eso no era un coyote, respondí aún temblando. Lo sé, dijo él, pero eso es lo que hay que decirle a quienes no son de aquí. Ya entrada la noche, cuando la mayoría se había ido a dormir y las copas empezaban a hacer efecto, José nos confesó lo que ya les conté antes. Algunos en la comunidad creen que esa criatura es un espíritu que protege el cerro. Dicen que cuando intentaron construir el fraccionamiento y comenzaron a talar los árboles, algo se despertó para defender la tierra. Como dato final, un amigo de mi padre, quien trabajó para la constructora encargada del proyecto de las cabañas, contó que al dejar la maquinaria y los camiones en la zona, a menudo encontraban marcas de garras en las puertas, en las llantas y huellas extrañas cerca de las pipas de agua. Eran pisadas grandes, profundamente marcadas en la tierra, iguales a las que José había hallado en su parcela. ¿Alguna vez has escuchado sonidos que jamás habías escuchado o que son imposibles de escuchar en la zona en la que estás? Me llamo José. Soy del estado de Querétaro y esto ocurrió el día de la velación de mi tía. Vivo en una zona alejada de la ciudad, en un pequeño monte por donde estoy acostumbrado a pasar incluso de noche, sin tener miedo al entorno. Sin embargo, esta experiencia no ocurrió en ese camino, que podría considerarse inquietante. A decir verdad, mi día transcurrió en completa normalidad, aunque el fallecimiento de mi tía fue algo inesperado. Mi mamá y yo fuimos a su casa para acompañar en la velación. Esa tarde, después de despedirme, decidí regresar a casa para prepararme para la escuela del día siguiente. Era el regreso de las vacaciones de diciembre y no podía faltar. Así que emprendí el camino de vuelta a casa, cruzando el monte y el río que pasa por la mayor parte del trayecto. Fue una caminata que, aunque oscura, no me resultaba inquietante debido a mi familiaridad con la ruta. No era la primera vez que lo hacía. Al llegar a casa, seguí mi rutina nocturna. Me metí a bañar, hice mi rutina de cuidado de la piel y me planché el cabello, ya que lo tengo largo. Con todo listo para el día siguiente, me acosté a dormir. Estaba completamente solo en casa,
ya que mi mamá y mi hermano se quedaron hasta tarde en casa de mi difunta tía. Me dormí profundamente, hasta que, de pronto, un sonido muy fuerte me despertó de golpe. Sonaba como si un avión se estuviera estrellando justo encima de mi casa. Pero lo más extraño era que el sonido no se movía, parecía estático, como si se hubiera quedado suspendido en un punto del cielo. Fue tanto el miedo que sentí, que me quedé paralizado, incapaz de moverme o siquiera mirar la hora. No podía explicarme nada de lo que estaba escuchando. Además, ¿por qué habría un avión volando tan bajo, en esa zona? No vivo cerca de ningún aeropuerto, y mucho menos es posible que algo así se quedara fijo en el aire durante más de 10 segundos. Después de esos segundos, que fueron de los más aterradores que he vivido, el sonido desapareció de golpe, tal como había comenzado. La casa volvió a quedarse en un silencio inquietante, aún más extraño porque ninguno de mis perros estaba ladrando, cosa muy rara considerando el escándalo que se escuchó. Intenté volver a dormirme, pero el miedo me había dejado completamente despierto, deseando incluso tener a mi gata conmigo. Sin embargo, en algún momento debí haberme quedado dormido, porque lo siguiente que recuerdo es que desperté con el sonido de mi alarma. Lo primero que me vino a la cabeza fue esa experiencia. Aún perturbado, le pregunté a mi mamá si había hecho algún ruido durante la noche. Me dijo que no habían encendido nada. Esa respuesta me dejó completamente congelado. La única explicación que encontraba era que hubiera encendido su molino eléctrico para maíz, porque ese aparato emite un sonido muy similar al que escuché. Pero si no fue eso, entonces, ¿qué fue? Hablé con mis vecinos más cercanos, con quienes estoy acostumbrado a pasar la madrugada jugando Free Fire, y esa noche no fue la excepción. Revisé el grupo de WhatsApp y me confirmaron que estuvieron activos desde las 12 a.m. en adelante. Yo me dormí justo a esa hora. Sin embargo, ninguno de ellos escuchó nada. Nada de lo que yo viví. Eso solo aumentó mi miedo. Reflexionando, consideré muchas posibles explicaciones, desde un fenómeno natural hasta un ovni. Pero ninguna encaja del todo. Lo que viví sigue siendo un enigma, uno que tal vez nunca resuelva por completo. He tenido otras experiencias sobrenaturales que me han dejado una fuerte impresión, pero este suceso, fue sin duda uno de los más intensos. Incluso en la escuela pregunté si alguien había escuchado relatos similares en la zona, pero nadie conocía nada parecido. Una cosa sí sé: lo que viví esa noche fue real. Me marcó profundamente. Quizá, para algunos esto no sea tan aterrador y piensen que fue solo un mal sueño, pero les aseguro que es completamente real lo que les estoy contando. Si mi historia llega a aparecer en el canal, me encantaría leer los comentarios y saber si a alguien más le ha pasado algo similar. El 5 de septiembre del 2023 fui al banco a realizar unos trámites. En donde yo vivo, para transportarnos usamos busetas. Subí a una, y a mi lado se sentó una señora que nunca antes había visto. Para explicar esta parte, mi barrio es muy cerrado y casi nadie se va ni se muda aquí. Esta señora me dijo: «Niña, no recorras el pueblo al que vamos a entrar, y discúlpame por llevarte conmigo». No entendí lo que me dijo hasta que llegamos al pueblo. Me bajé y le pagué al señor. Con un billete, esto es importante, me dieron mi vuelto e ingresé al banco. Le di mi identificación al chico que atendía y él me dijo: «Señorita, por favor no haga bromas. Usted no se refleja en el sistema. Usted no existe en mi mundo». Me sentí extraña. El banco estaba vacío, ni siquiera estaba el guardia de la entrada. Salí con una sensación de vacío en el estómago y algo de miedo. Volteé para ver por la puerta de vidrio. Ahí estaba el chico, el que me atendió, mirándome fijamente con una sonrisa en su rostro. Caminé hasta donde pasaban los carros, pero las calles estaban extrañamente vacías. Una sensación fría recorrió mi cuerpo. Recordé que la señora me había dicho que no anduviera por el pueblo, pero yo necesitaba llegar a la estación para ver si los carros estaban ahí. Sentí que alguien caminaba en mi dirección y, de reojo,
Vi al mismo chico que me había atendido en el banco. Su sonrisa seguía ahí, pero ahora me provocaba escalofríos. Me moví y él me siguió. Di unos pasos más, y él repitió mi acción. Me asusté, me cambié de acera, y él hizo lo mismo. Doblé la esquina en dirección a la estación, pero ese sitio aún estaba en construcción. Lo extraño era que esa estación ya había sido inaugurada hacía un año. Cuando sentí que el muchacho estaba a punto de alcanzarme, una mano me agarró del brazo. Era la misma señora de la buseta. No mires hacia atrás. Camina conmigo. Te dije que no recorrieras el pueblo, me dijo sin soltarme. El chico que me seguía se quedó ahí, viéndome con una sonrisa, pero a pesar de su gesto, se veía irritado. Sube a esta buseta y no mires a nadie. Hazme caso esta vez. Yo pagué ya tu pasaje, me indicó la señora. Después de eso, el vehículo se puso en marcha y se detuvo exactamente en mi parada. Me quedé un rato procesando la información. Revisé mi bolsillo para sacar mi identificación y, al hacerlo, cayó un papel. Era el billete con el que había pagado mi pasaje anterior. Crucé la calle y volví al pueblo, porque realmente necesitaba solucionar un problema con mi tarjeta. Al llegar, el guardia, quien es mi vecino, me vio y le pregunté por qué no estaba ahí hace unos minutos. «Vecinita, usted no ha llegado aquí antes. Recién viene», me respondió. Pensé que bromeaba o que tenía miedo de que lo regañaran, pero al entrar al banco vi una foto colgada en la pared. Era el chico, el mismo que me había perseguido. En la foto había un lazo negro en una esquina. Las personas a mi alrededor comentaron: «Era tan joven, una lástima». Yo fui al sepelio, su cadáver sonreía como siempre lo hizo. A lo lejos, vi a la misma señora de antes. Detrás de ella, el muchacho sonriendo. Hasta ahora no sé qué pasó, pero sí sé que más personas nuevas se han mudado a mi barrio, y así como llegan, desaparecen. Soy del tipo de persona que prefiere una salida a la montaña en vez de la playa. Me gusta la paz y la tranquilidad que me da estar en medio de la nada. Hace unos meses, planeé junto con unos amigos subir un cerro cercano al lago de Pátzcuaro, el más grande alrededor del mismo. Llegamos desde un día antes al pueblo a las faldas de este cerro, con la intención de preparar nuestro ascenso. Esta ocasión sería algo diferente. Habíamos planeado acampar allá arriba y disfrutar de 1900, unas increíbles vistas y una tranquila noche. O eso esperábamos. Mientras desayunábamos en un pequeño local del pueblo, la dueña, una mujer mayor de mirada pesada, nos dijo algo antes de salir. «No se confíen allá arriba, no están solos». Lo dijo en tono de broma, pero su expresión decía otra cosa. Al día siguiente iniciamos nuestra aventura como a las 10 a.m. Aunque conocíamos bien la ruta, el hike dura aproximadamente unas 7 horas, así que necesitábamos darnos prisa para llegar con luz de sol a montar nuestro campamento y disfrutar de la tarde. Nuestra aventura empezó como cualquier viaje con amigos. Risas, anécdotas, juegos. Pero en cuanto comenzamos a internarnos más en el cerro, tuvimos una sensación de incomodidad, como si no tuviéramos que estar ahí. No hicimos mucho caso y continuamos. Ya llevábamos unas 5 horas de subida cuando paramos en un punto reconocido del trayecto a descansar. Ahí nos topamos con un grupo que ya bajaba del mirador. Platicamos un rato y antes de seguir nuestros respectivos caminos, uno de los integrantes, un señor de unos 50 años, de esos que se les nota la experiencia en la piel, la mirada, el andar, nos detuvo y nos dijo: «Huercos, mucho cuidado. Allá arriba. Si una muchacha les pide ayuda, no la pelen. No vaya a ser que la guare se los quiera llevar». Le dijimos «Gracias, jefe», y seguimos nuestra ruta. Al alejarnos, mi compa comentó: «Che viejo, cree que esas madres son reales». Pero la sensación de incomodidad, esa nunca se fue. De hecho, solo iba en aumento. Ya eran como las 5 p.m. cuando empezamos a armar nuestras tiendas. Sacamos la comida, unas chelas y algo de música para pasar el rato.
Durante un rato se nos unieron los últimos hikers del día, que terminaron sacando de esa plantita mágica. Así, entre el desmadre se nos hizo muy noche, y tuve que apartarme para ir al baño. Mientras me encargaba de lo propio, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Levanté la vista, y entre la espesura de los árboles estaba ella. No se movía, no hablaba, solo me observaba. Su piel pálida parecía absorber la poca luz de la luna. Su cabello negro y largo caía desordenado sobre su rostro. No podía ver sus ojos, pero sentía su mirada clavada en mí. Lo atribuí al alcohol y a mi mente jugando conmigo. Así que no hice mucho caso y regresé al campamento. Más tarde uno de los que se nos unió también fue al baño, pero él no regresó. No lo notamos hasta mucho rato después. Empezamos a gritar su nombre y a buscarlo alrededor del campamento, sin éxito. Dijimos, al rato vuelve, le dio pena, que lo fuéramos a ver. Nos reímos y no le dimos mucha importancia. No mucho después escuchamos movimiento entre los árboles acercándose. Gritamos, «¡Hasta que vuelves, cabrón!». Pero no era nuestro amigo, una muchacha joven, delgada, con cabello negro y largo cubriéndole parte de la cara, y envuelta en una especie de manta, llegó pidiendo ayuda. Decía que se perdió y que la acompañáramos a buscar su casa. En ese momento todos notamos algo que no se podía pasar por alto. Ella estaba flotando. La incomodidad se volvió terror. Aún así, intentamos hablar con ella. Con eso. A cada pregunta que le hacíamos, su respuesta siempre era la misma. Ayuda. Ayúdenme. Pero cada vez que lo repetía, su dulce tono de voz se distorsionaba, así como su figura, que pasó de un aspecto joven y bello a un cadáver demacrado y consumido por el tiempo, que empezó a abalanzarse sobre nosotros. Agarramos lo que pudimos y salimos corriendo cuesta abajo, escuchando cómo esa cosa nos seguía entre los árboles y rocas. Su voz abismal nos llamaba, nos enloquecía, y en nuestro intento de huir, nos separamos unos de otros. No me di cuenta en qué momento dejé de correr ni cuándo dejé de escuchar esa horrible voz. Caí en cuenta de que ya no estaba con mis amigos y no reconocía el sendero donde me encontraba, pero se sentía familiar. La sensación de incomodidad y horror había desaparecido. Frente a mí se encontraba una vereda. Algo me decía que debía seguir ese camino, y así lo hice, hasta que me encontré frente a una casita. Era una casita rústica, acogedora, iluminada con una luz cálida. Un aroma a leña y comida casera me llenó los pulmones. Quería entrar. Sentía que ahí estaría a salvo. Estiré la mano hacia la puerta, pero antes de tocarla, algo me jaló con fuerza. Era mi mejor amigo, haciéndome caer y reaccionar. Lo que tenía enfrente no era una casita, era la entrada a una cueva. Y justo en ese momento, salió un alarido de su interior que nos hizo correr. Esta vez no nos alejamos uno del otro y no paramos hasta salir de la montaña y ver los primeros rayos de sol. Ya abajo, nos encontramos con el resto de mis amigos, que estaban junto con el chico que se perdió durante la noche. Nos contó que vio a la misma chica cuando fue al baño y que no dudó en seguirla cuando le pidió ayuda. No supo en qué momento se alejó tanto, pero cuando reaccionó, la chica ya no estaba con él. Intentó regresar al campamento, pero no pudo. Estuvo caminando hasta que se encontró con los demás, que bajaban a toda velocidad. No sé por qué esa cosa lo separó de nosotros sin más, pero a él no lo persiguió. Y sé que fue el más afortunado esa noche. Comunidad, puede parecer algo muy fantasioso, lo sé. Por lo mismo no me había animado a escribirlo. No sé qué hubiese pasado si entraba a esa cueva. Y para ser honesto, no lo quiero averiguar. Gracias por leer mi relato y recuerden, si sienten que algo los observa por la noche, no se les ocurra voltear a ver. Al menos yo, ya no lo haré. Trabajo en un mercado que abre desde muy temprano. Aquella vez llegué antes que todos, con la intención de preparar mi puesto con calma.
Apenas levanté la cortina metálica, un golpe seco retumbó al fondo del pasillo. Fue un ruido fuerte, como si algo pesado hubiera caído. Me dirigí hacia el lugar de donde provenía el sonido y me encontré con un saco tirado en el suelo. Era uno de esos bultos pesados que no se mueven por sí solos. Me pareció extraño, porque el día anterior lo habíamos dejado bien acomodado. Lo levanté con esfuerzo y lo devolví a su sitio, en el estante. Cuando regresé a mi puesto, algo me hizo detenerme. No había nadie alrededor, pero sentí una mirada, una presencia. Fue una sensación difícil de explicar, como si no estuviera realmente solo. Intenté no darle importancia y seguí acomodando mis cosas. De pronto, otro ruido rompió el silencio. Esta vez era diferente. Sonaba como si algo grande y pesado estuviera siendo arrastrado. El sonido venía, otra vez, del fondo del pasillo. Dejé lo que estaba haciendo y me acerqué. Ahora había otro, saco en el suelo, pero no estaba junto al estante. Estaba más lejos, como si alguien lo hubiera jalado varios metros. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que alguien me estuviera jugando una broma, pero no vi a nadie. Aún así, la sensación de que algo o alguien estaba ahí, esperando, era muy fuerte. Levanté el saco rápidamente y lo puse en su lugar. Al darme vuelta para regresar, escuché un nuevo golpe detrás de mí. Ese sonido fue tan fuerte que el corazón me dio un brinco. Me quedé paralizado por unos segundos antes de atreverme a voltear. No había nadie, pero en el piso, sobre el polvo, noté unas marcas largas, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado. Me agaché para ver mejor. No eran huellas, eran rayones, sin forma clara, como trazos de algo que no supe identificar. En ese momento decidí que no quería estar más tiempo ahí. Me regresé a mi puesto y traté de enfocarme en lo mío, pero no podía dejar de sentir esa incomodidad, ese peso en el ambiente. Empecé a escuchar pasos suaves, como si alguien caminara entre los pasillos, pero cada vez que volteaba, no había nadie. Quise convencerme de que todo tenía una explicación lógica, pero algo en el fondo me decía que no. Cuando mis compañeros llegaron al mercado, no les conté nada. Preferí guardar silencio, pensando que tal vez iban a pensar que estaba inventando cosas. Sin embargo, durante todo el día, esa sensación no me abandonó. De vez en cuando, se escuchaban pasos lejanos, pero cuando iba a revisar, no había nada. Ya por la tarde, la incomodidad era insoportable. Solo estar ahí me ponía nervioso. Desde ese día, decidí no volver a llegar tan temprano. Prefiero perder tiempo en la preparación, pero asegurarme de no estar solo. No quiero volver a experimentar esa sensación de estar siendo observado, esos ruidos inexplicables, las marcas en el polvo. Algo pasó ahí, algo que no comprendo y que sinceramente no quiero entender. La vida en el mercado sigue como siempre. A veces veo que otros llegan temprano, como yo lo hacía antes, y me pregunto si también han notado algo extraño. Nunca he hablado del tema con nadie. Siento que no me creerían, pero cada vez que lo recuerdo un escalofrío me recorre la espalda. No sé si fue mi imaginación, o si realmente había algo ahí. Lo único que tengo claro es que no quiero volver a estar solo en ese lugar. Entendí que no todo necesita explicación. Hay cosas que simplemente pasan, y uno solo tiene que seguir adelante. Pero hay una certeza que no puedo borrar. Esa vez no estaba solo, y esa sensación no la quiero volver a sentir. Lo que estoy por contarles ocurrió hace algunos años en el estado de Guanajuato, México. Aquella noche, me disponía a viajar en mi motocicleta desde el municipio donde nací hasta la ciudad de Moroleón, un trayecto que suele tomar alrededor de 40 minutos. Era de noche, y los destellos a lo lejos me advirtieron que probablemente se avecinaba una tormenta. Por motivos que no vienen al caso, esa noche tenía que llegar a mi destino sin falta. Así que decidí emprender el camino, y en caso de que comenzara a llover, mi plan era buscar resguardo en una gasolinera o en alguna tienda Oxxo.
Para quienes no estén familiarizados con ellas, sobre todo si están fuera de México, los OXXOs son tiendas de conveniencia que se encuentran prácticamente en cada esquina del país. Arranqué mi recorrido y, como lo había presentido, a los pocos minutos la lluvia comenzó a caer. Al no haber un lugar cercano para refugiarme, opté por orillarme junto con mi moto e ingresé a una pequeña construcción abandonada, que en algún momento pudo haber sido una parada de autobuses o quizás una vivienda. Mientras esperaba que pasara la tormenta, me encontraba absorto en mis pensamientos, preguntándome cuánto tiempo duraría aquella lluvia. Fue entonces cuando los vi. Una pareja de ancianos caminaba por la carretera, a tan solo unos pasos de donde yo estaba. Parecía que la lluvia no les afectaba en lo más mínimo. Incluso daba la impresión de que el agua no los tocaba en absoluto. Al verlos pasar, les dije, «Buenas noches», pero no recibí respuesta. Supuse que no me habían oído, o que simplemente no querían responder, así que dejé pasar el momento. Consulté la hora en mi celular. Eran las 11:35 p.m. Apenas habían pasado unos segundos cuando volví a mirar hacia la carretera. Y la pareja ya no estaba. Observé a ambos lados del camino, pero no había rastro de ellos. Simplemente se habían desvanecido. Por un instante pensé que tal vez lo había imaginado, aunque la visión había sido completamente clara. Y entonces, de pronto, del lado izquierdo vi nuevamente a la misma pareja de ancianos caminando en dirección contraria, siguiendo exactamente el mismo trayecto que antes. Intenté racionalizar la escena, convenciéndome de que quizás se trataba de otro par de adultos mayores, pero no, eran los mismos. Llevaban la misma ropa, los mismos movimientos. Aquello era profundamente inquietante. Me disponía a saludarlos, una vez más, cuando un relámpago iluminó fugazmente el cielo, y fue en ese instante que lo vi con claridad. Ellos no caminaban. Estaban flotando. No lo pensé dos veces. No me importó la lluvia ni la carretera mojada. Subí a mi moto, la encendí y me lancé a toda velocidad, sin mirar atrás. Durante el resto del trayecto, mi mente no dejaba de imaginar escenarios. Tal vez esa pareja había perdido la vida en ese mismo tramo, atropellados por algún tráiler en una noche lluviosa, y desde entonces, su presencia había quedado atrapada en una especie de ciclo eterno, repitiendo una y otra vez el momento de su trágico final. Avancé con esa idea dando vueltas en mi cabeza, hasta que algo en el camino captó mi atención. A mi costado derecho, justo al borde de la carretera, se alzaban dos cruces blancas, de esas que colocan en memoria de quienes perdieron la vida en ese lugar. No hizo falta detenerme a leer nombres ni fechas. En el fondo, ya sabía a quiénes pertenecían. Esa misma noche, ya en el hotel donde trabajaba, uno más, como tantos otros, me tocaba cubrir el turno nocturno. Mi labor era recorrer los pisos y asegurarme de que todo estuviera en orden antes de que llegara el personal de la mañana. Siempre la misma rutina, pasillos vacíos, silencio absoluto, salvo por el ascensor, que subía y bajaba sin que nadie lo llamara. Al llegar al cuarto piso, noté algo fuera de lugar. El carrito de limpieza estaba a medio pasillo. A esas horas, no debía haber nadie trabajando. Me acerqué, pensando que quizás algún compañero lo había dejado olvidado, pero lo raro era que los frenos estaban bien puestos, como si se hubiera movido por su cuenta. No le di mayor importancia, lo empujé hasta el armario donde siempre debía estar guardado y cerré la puerta. Continué con la inspección, pero apenas había llegado a las escaleras cuando escuché un ruido metálico detrás de mí. Algo se deslizaba lentamente. Me giré, y ahí estaba el carrito otra vez en el mismo lugar donde lo había encontrado minutos antes. Me quedé congelado sin entender cómo había llegado ahí. Revisé los frenos. Seguían trabados. Tal vez lo había colocado mal, aunque el pasillo era completamente plano. Lo empujé de nuevo al armario, asegurándome esta vez de cerrar con llave. Apenas di unos pasos cuando escuché algo más. Eran pisadas. Lentas, como si alguien caminara tras de mí. Me detuve en seco. Los pasos se acercaban,
cada vez más. No me atreví a voltear de inmediato. Sentía que estaban justo detrás. Cuando por fin reuní valor para mirar, no había nadie. El pasillo igual que siempre. Vacío. Solo el sonido del elevador al fondo, yendo de un piso a otro sin razón aparente. Pero lo más inquietante fue que el carrito ya no estaba donde lo había dejado. Apuré mi recorrido con la intención de evitar volver a ese piso. Bajé al tercero y para mi sorpresa, ahí estaba de nuevo, el mismo carrito, en medio del pasillo, como si me esperara. Esta vez decidí no tocarlo. Lo observé un momento y noté que las luces del corredor comenzaron a parpadear. Luego, todo volvió a la normalidad. Terminé como pude mi ronda y bajé directo a la sala de vigilancia para revisar las cámaras, buscando alguna explicación. Lo que vi, hasta el día de hoy, no se me borra de la mente. En la grabación del cuarto piso, el carrito se movía solo. Nadie lo tocaba, pero avanzaba lentamente por el pasillo hasta detenerse justo donde yo lo había visto. Lo más desconcertante fue que yo no aparecía en el video. Aunque sabía bien que estuve ahí, no salgo en la grabación. Después de esa noche pedí que me cambiaran de turno. No di explicaciones. Solo sabía que no quería volver a estar allí de madrugada. Nunca más subí al cuarto piso, ni revisé de nuevo el armario donde dejé ese carrito. Pasaron los días. Nadie preguntó nada, y yo preferí no hablar del tema. Lo único que sé es que fue real, aunque no sé por qué. Les quiero contar una historia. Mi mamá sufrió un intento de asalto hace poco, y gracias a eso recordó una vivencia que me autorizó compartir. Ella es de un rancho de Zacatecas. En sus tiempos de niñez y adolescencia, siempre estaba afuera de su casa. Solo llegaba a comer o dormir, especialmente en vacaciones. Recorría el ranchito junto con todos sus primos. Se adentraban en el monte buscando aventuras. Una de esas tardes se encontraba jugando en las canchas del pueblito, que quedaban cerca de la entrada del rancho. Dice que vieron cómo por el camino venía una viejecita. Ellos solo la miraron extrañados, pero esa señora no los volteó a ver y se perdió de su vista. Años después, mi madre se casó. «Hija», me dijo, «recuerdo que iba saliendo de mí donde en la iglesia del brazo del papá de tus hermanos, y en la banqueta de enfrente, recargada al mezquite, estaba aquella viejita que vi caminando sola por la entrada del rancho años atrás, con la misma ropita vieja, su rebozo en la cabeza y los hombros. Nunca la había vuelto a ver hasta ese día. No le tomé importancia en ese momento, pero más tarde, en la comida, lo recordé y me sorprendí, aunque no le di más vueltas. Desde 1900, ese día se me pegó, hija. Cuando me mudé a Monterrey empecé a observarla de reojo donde quiera que estuviera. Después la veía enfrente de la casa, por la ventana que daba a la calle, mientras yo lavaba los trastes. Por la ventana de mi cuarto, en el centro, en la acera contraria, en el mercado, en la iglesia. Ella siempre iba conmigo. A mí me daba mucho miedo, pero quería pensar que era imaginación mía. Hasta que la empecé a ver dentro de la casa, en 1900. Ese mismo tiempo, cuando empecé a verla dentro de la casa, Hugo empezó a golpearme. Cuando ese hombre terminaba y me dejaba tirada en el piso, yo la miraba, en la esquina de la cocina, viéndome con lágrimas en su cara. Me paraba con miedo y tenía que volver al cuarto a dormir. En ese tiempo de golpes y abusos, tus hermanos nunca se dieron cuenta. Aunque estuvieran despiertos en su cuarto, nunca salían en el momento exacto. Ellos dicen que no escuchaban nada, que no veían nada. Fue solo un año de tormento de parte de Hugo, y también de esa señora, porque a mí me daba horror verla. Una ocasión, Hugo me iba a matar. Así como suena, me iba a matar. Discutimos porque tu hermano Fernando se había caído en la escuela, y me culpaba a mí. Pobre pendejo, hasta de eso tenía yo la culpa. Discutíamos a gritos y empezó a golpearme. Atrás de él, la vi, a esa viejecilla, al fondo de la cocina. No me dio miedo, al contrario,
Sentí una adrenalina o una fuerza divina, no sé qué fue, pero yo también empecé a golpearlo. Obviamente ese animal iba a poder conmigo y me llevó a rastras a la cocina. Agarró un cuchillo. Yo vi mi vida pasar. Pensé en tus hermanos, en tus abuelos, en mi vida. Quería soltarme, pero no. Podía zafarme. Entonces él me soltó y dejó caer el cuchillo al piso. ¿Quién chingados es esa vieja?, dijo el pelado. Y yo solo pensé en la viejita al fondo. Desde ahí yo no la volví a ver. Pero él sí. Y a él lo atormentaba. Despertaba llorando en las madrugadas y me decía que esa pinche vieja se le había subido. Al día siguiente amanecía, con manos marcadas en el pecho. La soñaba, lo seguía. Una ocasión tuvo un accidente. Venía ebrio manejando y dice que en la calle, enfrente del carro, la vio, la quiso esquivar y derrapó. El carro terminó volteado. En el hospital me lo contó y yo le creí. Pensaba que era una bruja, pero me daba gusto que yo ya no la viera. Y más gusto me daba que ahora a él lo atormentara. Porque en mi enojo, con él creía que se lo merecía. Después de meses sin haberlo hecho, al salir del hospital volvió a golpearme. Yo, llorando en el cuarto de tus hermanos, la vi de nuevo, en el baño, enfrente del espejo. Ella también lloraba. Yo solo me acurruqué con ellos y me quedé dormida. Recuerdo que fue todo un mes donde la veía, incluso la sentía. Sentía siempre sus manos en mis hombros. Hugo ya no la veía. Me decía que era lo que quería, que él se accidentara para que ya lo dejara en paz. Cumpliéndose el mes del accidente, me volvió a golpear. Y pasó lo mismo que aquella noche en la que casi me mata. La vi en el comedor. Y no sé de dónde, ni cómo, saqué fuerza y me defendí. Nos golpeábamos los dos hasta que me dio una patada y quedé inconsciente. Cuando desperté, él lloraba. Creía que me había matado. El cobarde. Al día siguiente me encontraba haciendo mis maletas. Había decidido dejarlo porque ya me había cansado y tenía miedo de que la próxima vez no la contara. Pero esa tarde, él ya no regresó a casa. Lo busqué y lo busqué, pero no daba con él. A los 2 días de desaparecido me marcaron. Lo habían encontrado muerto en su carro, en el estacionamiento de un hotel. Tenía marcas de violencia, pero en la necropsia dijeron que había muerto de un infarto. Esa noche, mientras lo velábamos, la vi. La vi sentada en una banca, afuera de la capilla. Me sonreía. Me veía a los ojos y me sonreía. Yo entendí que aquella viejita me había salvado. Y después de 1 año sentí paz. Me sentí bien. No sé, hija, me dijo, si haya sido mi ángel guardián, o una bruja, o un demonio, no sé. Pero ahora que la volví a ver, después de 1960, muchos años, me di cuenta de que siempre que estoy en peligro, la veo. Sonriéndome con esa sonrisa que me transmite paz. Hoy les voy a contar otro testimonio que viví en mi niñez, cuando tenía como 9 o 10 años. Este suceso ocurrió en el rancho de mis abuelitos maternos. La casa está en el mero centro, a un lado de la iglesia, y al mismo tiempo queda atrás de ella. Es como si la iglesia estuviera en medio, y la callecita diera vuelta alrededor de ella en forma de U. Entonces la casa de mis abuelitos queda en una de las esquinas inferiores de esa letra. Recuerdo que en esos días había llegado una tía de visita desde Estados Unidos, y estaba en casa de mis abuelitos con mis primos. También llegaron mis demás tíos y tías con sus familias para convivir todos juntos como familia. Mis papás no fueron la excepción, y también nos reunimos esa tarde. Éramos muchos primos, pero de entre todos siempre andábamos juntas 3 primas, quizás porque las 3 teníamos casi la misma edad. Ese día los adultos platicaban de muchas cosas. Los primos más grandes se ponían al corriente de sus vidas y los más chiquitos jugaban, unos a una cosa y otros corriendo por toda la casa. Ya se imaginarán el alboroto y el ruido. De las 3 primas, yo soy la de en medio. La mayor se llama Sofía y la más chica es Luisa. Entonces Luisa nos dijo, ¿quieren jugar a las Barbies? Y Sofía y yo enseguida dijimos que sí. Luisa,
Fue corriendo y sacó una mochila con muchas Barbies. Traían ropita y zapatos para vestirlas como quisiéramos. Nos íbamos a poner a jugar a un lado del fogón de la cocina, pues estaba calientito y ahí estaban todos. Pero luego la mamá de Minor y mí, Sofía, nos dijo: «Van a llenar de carbón esas muñecas, mejor vayan a la pieza de los abuelos». Agarramos las muñecas y nos fuimos. Cuando llegamos a la pieza de los abuelos, la puerta estaba cerrada y tocamos. Salió una de mis primas, de las más grandes. Ahí estaban las demás. Solo asomó la cabeza y preguntó: «¿Qué quieren?». Le respondí: «Déjanos pasar, vamos a jugar». Y ella dijo: «No, no pueden pasar. Estamos ocupadas y nadie puede entrar». Sofía, Luisa y yo solo nos miramos, mientras la otra prima nos cerraba la puerta. Miramos a los lados para ver a dónde podíamos ir a jugar, pero comenzaba a oscurecer y hacía frío para estar en el patio. Entonces, mirando alrededor, les dije: «Ya sé, juguemos en el carro de mi papá». El carro estaba afuera, en la calle. Luisa preguntó: «¿Adentro?». Le dije: «Sí, espérenme». Corrí a la cocina y le pedí las llaves del carro a mi papá. Me las dio después de que le prometí que solo estaríamos adentro jugando, sin mover nada del volante, ni tocar nada. Ya cuando salí con las llaves, las tres nos fuimos corriendo. Abrimos la puerta del callejón y nos subimos a los asientos de atrás. Estaba calientito y además nos daba la luz de una barra que estaba justo ahí. Comenzamos a jugar muy contentas, peinando y cambiando a las Barbies. Y así pasó un buen rato. Varias personas pasaban por la callecita, pero nadie se percataba de nosotras. Ya cuando era más noche, pasaban menos personas. Como les dije antes, la iglesia está en medio y la callecita da vuelta alrededor en forma de U. La casa de mis abuelitos queda en una de las esquinas de abajo de la letra U. Como alrededor de la iglesia hay faroles con luz, no se veía tan oscuro, a pesar de que ya era noche. Para ese momento, nosotras ya habíamos prendido el foquito de adentro del carro para seguir jugando. De pronto Sofía dijo: «Allá viene alguien». Luisa y yo dijimos al mismo tiempo: «¿Dónde?», volteando a los lados. Pero ya no hizo falta que nos dijera, porque oímos unas voces y luego vimos las siluetas de unas sombras en el suelo, como cuando vas caminando y hay un foco detrás de ti, y tu sombra va delante. Y sí, efectivamente, por atrás de la iglesia, salieron caminando unas personas, 2 señoras y un señor. Iban en su plática, pasaron cerca de nosotras y siguieron su camino. Luego, como 15 minutos después, Luisa dijo: «Vienen más personas». Ella miró hacia atrás de la iglesia, justo en la contraesquina de la casa de los abuelos. Vimos primero las sombras y esperamos a que salieran las personas. Pero increíblemente, las sombras siguieron caminando y las personas nunca aparecieron. Ninguna de las tres dijo nada. Eran 3 siluetas, pero parecían de 2 hombres y una mujer, porque una de las sombras se notaba como si llevara un vestido o una falda debajo de las rodillas, mientras que las otras 2 no se veían así. Por eso supusimos que las otras eran hombres. De pronto las sombras se movieron muy rápido, como cuando adelantabas una cinta de videocasete con el control, y se plasmaron en la pared de la iglesia. Todo pasó tan rápido que ni siquiera tuvimos tiempo de vernos unas a otras. Mis primas y yo sabíamos, a nuestra corta edad, que eso no era algo normal. Nadie dijo nada, pero en cuanto las sombras desaparecieron, las 3 gritamos y salimos corriendo del carro, dejando las muñecas y todo lo demás. Nada nos importó. Entramos corriendo a la casa gritando y llorando. Atravesamos el patio y entramos directo a la cocina, donde estaban los abuelos y nuestros papás. Todos se nos quedaron viendo en silencio. Entonces Luisa, llorando, dijo: «Nos aparecieron unas sombras». «Sí, y luego desaparecieron», dijo Sofía abrazando a su papá. Yo solo me abracé de mi abuelito. Ellas seguían llorando, y yo temblaba. Fuimos tan escandalosas con los gritos y llantos que en poco tiempo, la cocina se llenó de todos los que estaban en la casa. Mi abuelito dijo: «A ver, vamos para que nos digan por dónde las vieron». Mi papá y varios de mis tíos dijeron: «Y vamos todos para que no tengan miedo».
Ya más calmadas, les contamos bien cómo había pasado todo. Ellos se miraban entre sí, incrédulos, y hasta las primas grandes decían que solo era nuestra imaginación. Pero nosotras insistíamos que era verdad. Al final, algunos decidieron no salir a ver nada. Solo mi abuelito y 2 de mis tíos fueron a asomarse, mientras mi abuelita y mi mamá nos preparaban un té para el susto. Después de un rato regresaron diciendo que no se veía nada ni a nadie. Así quedó esa noche. Pasó el tiempo, y nadie volvió a comentar nada sobre lo sucedido. Tiempo después, los pobladores del rancho mandaron a remodelar y extender la iglesia, y mi abuelito fue el encargado de la obra, porque era el sacristán. Un día, durante una comida familiar, escuché a mi abuelito contar. Los albañiles me llamaron porque en una de las excavaciones encontraron una plancha de cemento que cubría como una especie de pila. Al quitarla, encontraron una cajita de madera bien acomodada, pero ya deshaciéndose. Muchos pensaron que era un tesoro o dinero enterrado, pero no. Todos lo escuchábamos con atención. Entonces mi abuelita preguntó, ¿entonces qué? ¿Es lo que encontraron? Mi abuelito dijo, síganme. Todos nos miramos intrigados, y lo seguimos fuera de la cocina hacia el corredor. En una banca de madera había una caja de cartón. Él la tomó, la abrió, y nos asomamos. Eran 3 calaveritas. Nos quedamos muy sorprendidos. Mi abuelito sonrió y dijo, este es el tesoro. El señor cura quiere que se investigue y un arqueólogo vendrá a revisarlas. Todo el rancho traía el alboroto. La gente imaginaba muchas cosas. Lo poco que recuerdo es que, según el arqueólogo, los cráneos eran de 3 niños, una niña y 2 niños. Tenían más de 100 años enterrados ahí, y habían sido sacrificados como ofrenda. Después surgió la duda. ¿Se volvían a poner en el mismo lugar y se continuaba la obra, o se llevaban al panteón? Hubo mucha controversia, pero al final se quedaron donde fueron encontrados. Solo les arreglaron un lugar más digno para tenerlos ahí. Al principio, yo no relacioné lo que encontramos con lo que vivimos aquella noche, pero Sofía y Luisa dijeron que eran las sombras que vimos años atrás, porque las calaveras se encontraron justo en la parte donde vimos que se plasmaron en la pared de la iglesia, y coincidía, 2 hombres y una mujer. Aunque claro, en las sombras no sabíamos si eran niños o adultos. Yo sí creo, pero a ustedes se los dejo a su criterio. Quiero compartirles una experiencia que viví cuando tenía alrededor de 8 años, en la casa donde actualmente vivo. Es un lugar tranquilo, ubicado justo frente al cementerio del pueblo. Es de esos pueblos pequeños donde casi todos nos conocemos, así como los rincones y actividades del lugar. Junto al cementerio hay una casa antigua que perteneció, en vida, a una pareja de ancianos. Para ese entonces ya estaba deshabitada, lo cual me parecía extraño. Nadie la cuidaba, ningún familiar o siquiera un vigilante que impidiera la entrada de curiosos o personas con malas intenciones. Curiosamente, el cementerio tampoco contaba con vigilancia. Una noche, mientras platicábamos con unos amigos de mis padres, comenzaron a recordar cómo, en su juventud, mi mamá los asustaba con historias de terror sobre ese cementerio. Contaban que les daba miedo pasar por ahí cuando regresaban a casa. La noche transcurrió entre risas y anécdotas, hasta que los invitados decidieron que era hora de retirarse. Apenas habían cruzado la puerta, mi padre recibió un mensaje de ellos. Nos preguntaban si habíamos contratado a un guardia para cuidar la casa de los ancianos y junto al mensaje venía una foto. En ella se veía supuestamente un hombre de pie, de espaldas, observando fijamente una pared. Mi madre se asomó rápidamente por la ventana para ver si realmente había alguien allí. En todos los años que llevaban viviendo en esa casa, jamás habían visto un guardia ni a nadie merodeando por esa propiedad. Pero por más que buscó con la mirada no vio a nadie. Al revisar de nuevo la foto con más atención, notaron algo inquietante. El hombre no estaba dentro de la casa. Estaba afuera,
y al observar mejor, se dieron cuenta de que no tenía piernas. Simplemente flotaba. Su cabeza, además, se veía borrosa, como si la imagen estuviera distorsionada. El tono de piel de sus manos era muy pálido, casi blanco, y la ropa que llevaba puesta parecía estar rasgada, como si hubiese sido atacado con un cuchillo o algún objeto filoso. Nos quedamos en silencio, y tras unos minutos, todos nos fuimos a dormir, aunque sinceramente, yo no pude pegar un ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, mis padres preguntaron a algunos conocidos del pueblo si sabían algo, si habían contratado a alguien o si alguien se había mudado a la casa abandonada. La respuesta fue negativa. Nadie había visto a nadie nuevo por ahí. Ese mismo día, acompañé a mi abuela a la iglesia. Al llegar, nos encontramos con que estaban ofreciendo una misa por un hombre que había fallecido el día anterior. Al ver su foto cerca del altar, supimos de inmediato, por la ropa, que se trataba del mismo sujeto que había aparecido en la fotografía. No pudimos ver su rostro en la imagen nocturna, pero el atuendo era idéntico. No sabemos cómo murió exactamente ese pobre hombre, pero desde entonces espero que su alma haya encontrado descanso. Y, sinceramente, no sé cómo reaccionaría si volviera a verlo merodeando cerca de mi casa. Lo más inquietante de todo ocurrió justo después. Así como esas figuras cayeron, también comenzaron a ascender rodando cuesta arriba. Imaginar la expresión de mi tío ante semejante escena basta para entender lo surrealista del momento. En la madre, fue lo único que logró decir antes de darse la vuelta y salir huyendo sin atreverse a voltear. La verdad, no tengo idea de qué pudo haber presenciado esa noche. Algunos podrían pensar que fue una alucinación, producto del alcohol o de alguna sustancia, pero que yo sepa, él no estaba bajo ningún efecto, ni mucho menos desorientado. Es una historia extraña, sin duda, de esas que se quedan grabadas sin una explicación clara.